Bueno, queridos amigos, vamos a empezar este peregrinaje virtual porque estamos en el mes del Sagrado Corazón. Entonces vamos a hacer este peregrinaje virtual a la ciudad del Sagrado Corazón, justamente en Francia, la ciudad de Paray-le-Monial. Y para empezar justamente este peregrinaje nos vamos a poner en oración y vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender este misterio del amor del corazón de Cristo, que busca salvarnos, que busca amarnos y que nos ha amado hasta el extremo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa Margarita María Alacoque, ruega por nosotros. San Claudio la Colombière, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, en este peregrinaje virtual vamos a visitar 3 lugares principalmente en esta pequeña ciudad de Paray-le-Monial. Pero antes que eso, vamos a ver justamente en el mapa de Europa una cosa que es muy interesante de destacar. Allí ustedes ven en Francia la ciudad de Paray-le-Monial, 1673, y después ven también en Europa del Este, en Polonia, Cracovia, 1931. Son justamente los 2 lugares, de un modo muy curioso, donde Cristo aparece en Paray-le-Monial. Le aparece a Margarita María Alacoque, una religiosa de la Visitación, fundada por la Congregación de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal. Y en Polonia, en el 1931, Cristo aparece también a otra religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Misericordia, Sor Faustina Kowalska. Entonces, estas 2 apariciones están realmente muy unidas, porque son justamente 2 realidades del mismo misterio del corazón de Cristo. Es decir, en Paray-le-Monial Cristo manifiesta su corazón, manifiesta el amor de su corazón y todas las promesas que siguieron a este amor al corazón de Cristo que se da por los hombres. Y en el Paray-le-Monial Jesucristo llama a Margarita María la heredera de su corazón. Y en Cracovia Jesucristo aparece a Faustina Kowalska para manifestarle el amor misericordioso de su corazón divino. Entonces son 2 realidades que están realmente son complementarias. Y Cristo va a llamar a Faustina Kowalska la secretaria de la Divina Misericordia, ¿no? Realmente muy interesante de notar cómo estas 2 apariciones son las 2 únicas apariciones de Cristo en el mundo que llevan un mensaje para toda la humanidad. En los años 1300, es decir, a inicios del siglo XIV, Santa Gertrudis, que fue una de las primeras que tuvo una revelación y un contacto con Jesucristo a través de la oración, y donde ella justamente puede también apoyar su cabeza en el pecho de Jesucristo, a la manera como sucedió con San Juan Apóstol, y que fue también el mismo, esta aparición que tiene Santa Gertrudis, sucede el mismo día de la fiesta de San Juan Apóstol, que es el 27 de diciembre, y coincide exactamente también el mismo momento en el que Margarita María
en el 1673 tiene la primera aparición donde ella también puede reclinar su cabeza en el corazón, en el pecho de Cristo, ¿no? Entonces, Santa Gertrudis, en el siglo XIV, en esta primera aparición, le pregunta a Jesucristo por qué no revelaba todos los misterios de su corazón divino. Y Jesucristo le responde a Santa Gertrudis y le dice: la elocuencia de los latidos de mi corazón se revelarán en los tiempos modernos, para que el mundo envejecido pueda volver a encenderse en el amor de mi corazón. Entonces, realmente muy interesante ver cómo ya en el siglo XIV los designios de la providencia divina preveían que en los tiempos modernos, lo que fue en su momento el siglo XVII y después XVIII, con todo la difusión de la devoción al Sagrado Corazón, se cumpliera esta promesa que Cristo le hace a Santa Gertrudis. Entonces, que el mundo envejecido, el mundo enfriado del amor de Jesucristo, pueda volver a encenderse en ese amor de su Sagrado Corazón. Entonces vamos a empezar a visitar estos tres lugares, principalmente de esta pequeña ciudad de Paray-le-Monial, donde Cristo elige manifestar los tesoros de su corazón divino. Lo primero que tenemos cuando llegamos a Paray-le-Monial, lo que nos llama enormemente la atención, es esta abadía, que hoy en día se llama la Basílica del Sagrado Corazón. Esta basílica, en un primer momento, y sobre todo en el siglo XVII, cuando empezaron las apariciones de Cristo a Margarita María, no tenía nada que ver con el Sagrado Corazón. Era simplemente la iglesia parroquial, prácticamente, del pueblo de Paray-le-Monial. Esta abadía fue construida en el 971 por el conde Lambert de esta región de Francia. Le pide a Saint Majel de Cluny, que era la grande abadía benedictina, le pide que funde justamente un monasterio en esta ciudad de Paray-le-Monial. Y entonces Majel de Cluny construye esta iglesia y el monasterio adjunto. Hoy en día, o sea, después de tanto peregrinaje que se empezó a hacer con respecto a las apariciones de Cristo a Santa Margarita María, transformaron esta basílica, esta iglesia parroquial, en el siglo XIX la nombraron basílica con el título justamente de Basílica del Sagrado Corazón. Pero ciertamente que la que nosotros conocemos como Basílica del Sagrado Corazón en Francia es la Basílica de Montmartre a París, que fue también hecha en el siglo XIX. Al interior de esta iglesia, que es una iglesia románica, estilo románico, al exterior, con grandes torres, donde se ve sobre todo la altura, que es justamente esa altura para llegar al cielo, para llegar a la eternidad. Se puede ver en esta foto también el ábside y toda la construcción típica de la época románica. Estamos hablando de inicios del medioevo, en el siglo X. Aquí se ve al interior, ven cómo se ve una iglesia que es alta. Al interno se empieza a vislumbrar el estilo gótico, gótico francés, y después se ve también el ábside con este fresco. El fresco realmente es muy interesante porque es un fresco que data del siglo XV, pero fue descubierto en la restauración de la iglesia en el 1930-36. Pasemos ahora a la capilla de las apariciones, el segundo lugar, que es el lugar más importante, por así decirlo. Está a algunos metros de la Basílica del Sagrado Corazón, y es el convento de las Visitandinas, el convento donde vivía Santa Margarita María Alacoque. Este convento fue fundado entonces por las hermanas Visitandinas, que son las hermanas fundadas por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal. En este convento entonces vivía Santa Margarita María, y ellas se ocupan justamente de la educación de pequeñas niñas, como era a la época,
que justamente Santa Margarita ya había estado un primer año en el 1670. Ella es ayudante de enfermeras y después pasa justamente a ser educadora de estas pequeñas niñas de la ciudad de Paray-le-Monial. Bien, en esta iglesia, como se ve justamente, aquí se ve el convento y la iglesia. En esta capilla es donde se realizan las apariciones del Sagrado Corazón. En el 1673, la primera grande aparición, la segunda aparición en el 1674 y la última grande aparición de Cristo a Margarita María en el 1675. Luego Margarita María va a tener otras apariciones, inclusive de la Virgen María hasta los años 80, que son, podemos decir, apariciones menores, pero que van siempre a complementar estas tres grandes apariciones del Sagrado Corazón. Aquí tenemos en el arco de entrada de la iglesia, justamente dice: en esta iglesia nuestro Señor reveló su Santísimo Corazón a Santa Margarita María. Vamos a ver ahora algunas antiguas fotos de la iglesia, de la capilla, de este convento de la Visitación. Como siempre, en estos años las iglesias son realmente muy lindas, tienen además de que se celebraba la misa de rito conocida hoy como rito extraordinario, rito tradicional, entonces los altares estaban siempre hacia el retablo, pero ya se ve aquí, esta es una capilla, la misma capilla de las apariciones, años más tarde de la muerte de Santa Margarita María, donde ella ya está puesta está expuesta, ya siendo sierva de Dios. Se ve el altar y se ve un pequeño retablo se había hecho donde se ve Jesucristo, el corazón de Cristo, que le aparece a Margarita María. Las rejas del claustro donde estaban las hermanas y donde Margarita María tiene justamente las tres grandes apariciones de Cristo. Presumiblemente Cristo estaba expuesto en el Santísimo Sacramento, en este lugar, y es aquí, en este lugar, donde aparece Cristo a Margarita María. Otra visión del coro y del presbiterio, donde fueron justamente las apariciones, ¿no? Aquí también tiene lugar, después vamos a hablar un poquito más adelante, tiene lugar la misa que celebraba Claudio La Colombière, que fue director espiritual de Margarita María y el que va a autentificar las apariciones de Santa Margarita, de Cristo a Santa Margarita. Él, cuando le da la comunión en este lugar, allí también Margarita María tiene una visión, la visión de los tres corazones. Vamos a hablar más adelante de eso. Otra visión de la capilla original de la Visitación, donde fueron las apariciones. Aquí se ve el retablo, después el retablo que, sobre todo después de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, queda bastante destruido y después se comienza a restaurar a inicios del siglo XIX, pero después, ya en el siglo XX, sobre todo con la reforma del postconciliar, la capilla queda modificada, como ustedes la ven acá, completamente modificada. Se conserva solamente el coro de las hermanas, donde vivió Santa Margarita María, y el lugar donde se hizo la tumba de Santa Margarita María. Pero todo lo que es el retablo cambió absolutamente. Está solamente el fresco, que es lo que nosotros nos vamos a detener un poco más, un fresco bastante moderno, pero interesante de notar las imágenes que se han querido poner en este fresco, un poco para contar la historia del Sagrado Corazón y de las apariciones a Santa Margarita María. Ante todo tenemos en este fresco el Cristo, como ustedes lo ven, que es el Cristo crucificado. Así se le aparece a Santa Margarita María, y sobre todo se ve que del corazón de Cristo sale una luz que ilumina, y de ese corazón empiezan a salir círculos de luz que va a iluminar prácticamente todo el fresco con el fuego. Es justamente lo que Margarita María ve. Ella ve ese corazón que se enciende y que empieza a irradiar luz y
fuego, justamente esas llamas del amor, porque el corazón de Cristo le dice a Margarita María, le dice: el fuego de mi amor, la luz de mi corazón, ya no lo puedo contener y por tanto quiero justamente extenderlo a todos los hombres. Entonces es ese fuego de amor que está contenido en el corazón de Cristo y que quiere llegar a cada uno de nosotros. Y después alrededor se ven justamente las distintas imágenes, figuras que entran de lleno en este misterio del Sagrado Corazón. Ante todo se ve la Virgen María, justamente aquella que ve el corazón de Cristo traspasado. Y después vemos también a cada lado, por un lado el apóstol San Juan, que es el primero, por así decirlo, que tiene la gracia de tocar el corazón, sentir los latidos del corazón de Cristo. Se dice justamente, y esto es San Agustín el que lo dice, el apóstol San Juan, por haber reclinado su cabeza en el pecho de Cristo, tuvo la gracia de entender los misterios más profundos de nuestro Señor. Y por eso que él empieza relatando en el prólogo de San Juan, empieza desde alto, ¿no? Por eso que detrás de San Juan se ve el águila, que es la figura que representa a San Juan, el apóstol que desde lo alto, desde los misterios más profundos de Dios, nos hace llegar el Verbo hecho carne. Enfrente tenemos al apóstol San Pablo, porque justamente San Pablo es el apóstol del himno de la caridad, el amor de Cristo y ese amor que brota del corazón de Cristo. La fe, la esperanza y la caridad son las grandes virtudes, pero solo una permanecerá y solo una es mayor, dice San Pablo, la caridad, el amor. Luego tenemos dos figuras muy elocuentes, San Francisco de Asís. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ver San Francisco de Asís aquí? Justamente Cristo, en una de las apariciones a Santa Margarita María, le confía a San Francisco de Asís como director espiritual. Realmente muy interesante, una cosa que sucede en los místicos. Y al mismo tiempo le revela que San Francisco de Asís estuvo y fue alguien muy cercano, hablamos del siglo XIII, alguien muy cercano al corazón de Cristo, que tenía mucha devoción al corazón de Cristo. Esto se lo revela Jesucristo a Santa Margarita María. Y luego tenemos la figura de Carlos de Foucauld, que ahora dentro de poco va a ser, a Dios gracias, canonizado. Fue un grande santo del desierto algerino y él justamente en su hábito llevaba el corazón con la cruz, que es lo que revela Jesucristo a Santa Margarita María. Y San Carlos de Foucauld va a dar una óptica del corazón de Cristo eucarístico. Entonces entrar de lleno en la Eucaristía como misterio profundo del corazón de Jesucristo. Y luego tenemos de este otro lado los dos fundadores de la Visitación, de la Congregación de la Visitación, San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal. Luego, desde esta otra parte, tenemos a Saint Claude de la Colombière, Claudio la Colombière, que fue el director espiritual de Santa Margarita María, cuando Margarita María fue muy criticada al inicio. La trataban de loca justamente por ese tipo de revelaciones que tenía. Entonces mandaron a Claudio la Colombière, que era jesuita, lo mandaron a asistir la comunidad de los jesuitas a Paray-le-Monial, pero al mismo tiempo que se ocupara de este caso difícil de Margarita María. Y justamente el Señor le había dicho a Margarita María: te voy a mandar mi amigo perfecto, le dijo Jesucristo. Y Claudio de la Colombière se va a ocupar de hacer pública estas revelaciones. Él es el que justamente va a manifestar en sus escritos, sobre todo en su retiro espiritual, las revelaciones de Jesucristo a Santa Margarita María, las va a manifestar por escrito. Va a durar muy poco en Paray-le-Monial, 23 meses, prácticamente 2 años, y después lo van a mandar a Inglaterra. Luego termina sus años de vida en Lyon como formador de los novicios, donde va a enseñar esta devoción del Sagrado Corazón, y luego muere en Paray-le-Monial, en la iglesia donde ahora está enterrado.
Después tenemos finalmente dos grandes santos, un grande santo más todavía, Juan Eudes, que es el primero, siempre contemporáneo de Santa Margarita María, que empieza con el culto litúrgico al Sagrado Corazón, antes inclusive de las revelaciones de Jesucristo a Margarita María. Juan Eudes va a fundar la Congregación de los Corazones de Jesús y María. Y él es el primero que instituye una fiesta al interno de su congregación, el primero que instituye la fiesta al Sagrado Corazón, haciendo una misa y un oficio litúrgico para el Sagrado Corazón. Y luego tenemos el padre Mateo, que fue un sacerdote misionero en Perú, que tuvo un milagro, se cura milagrosamente en la capilla de las apariciones. Y después entonces se vuelve un apóstol increíble del corazón de Jesucristo, sobre todo en el tema de la consagración de las familias al Sagrado Corazón y la intronización de la imagen del Sagrado Corazón en las familias. Aquí tenemos el monumento funerario de Santa Margarita María. Simplemente aquí se ve la imagen del Sagrado Corazón tal como se reveló a Margarita María, es decir, el Sagrado Corazón coronado de espinas con una cruz plantada en el corazón. Y Jesucristo le dice a Santa Margarita, le dice, esta cruz plantada en el corazón significa que desde el momento de mi concepción la pasión estaba ya presente, la cruz estaba presente. Increíble, ¿no? De ver entonces cómo en el corazón de Cristo, desde el primer momento de su concepción, ya estaba presente el misterio de la cruz. Y la frase arriba que dice, yo te constituiré heredera de mi corazón. Y después simplemente para notar esta pequeña lámpara que se ve aquí, que está arriba de la tumba de Margarita María, le llaman la lámpara de Israel, porque en esta capilla se bautizó en los inicios del siglo XX, se bautizó un judío convertido al catolicismo. Y entonces los sacerdotes que realizaron este bautismo y que estuvieron y que tenían el apostolado de esta iglesia, que eran judíos también convertidos, los padres Lehmann, quisieron como voto poner esta lámpara justamente para pedir al Sagrado Corazón por la conversión de los judíos. Hoy se habla muy poco de esto, pero existe y es importante saber y conocerlo y rezar también al Sagrado Corazón por esta intención. Vamos ahora a pasar a la capilla de Claudio de la Colombière, construida en 1930 para albergar el cuerpo de Claudio de la Colombière, que fue este gran director espiritual jesuita, un gran director espiritual de Margarita María. Y aquí nos vamos a detener sobre todo en el fresco también de esta capilla, que nos habla también y nos cuenta parte de esta historia de las apariciones. Aquí se ve justamente Margarita María, se ve la Virgen y Jesucristo en el trono, porque en el 1680, ya casi al final de la vida de Santa Margarita María, ella tiene una revelación donde la Virgen María se le aparece y le relata, le cuenta dos cosas. Una primera, le muestra el corazón de Cristo como trono de justicia. Entonces es muy interesante también ver cómo la justicia y la misericordia de Dios van siempre juntas en ese corazón de Cristo. Y es el Cristo Rey, Cristo que reina y que reina en su corazón santísimo. Y después se ve por otro lado, aquí se ve Claudio la Colombière, que es el apóstol del Sagrado Corazón, San Francisco de Sales, y de un lado y del otro se ven 6 monjas de la Visitación que acompañaban Margarita María y que siguieron esta espiritualidad del Sagrado Corazón, y también los jesuitas por otro lado, que acompañaron y creyeron también a lo revelado por Claudio de la Colombière, entre ellos el famoso padre Juan Croiset, que escribió después un libro. Él se escribe cartas con Margarita María y escribe el gran primer libro en el siglo XVIII, escribe el grande libro de la devoción al Sagrado Corazón
muy conocido en Francia. Y esto justamente es la segunda parte de la revelación de la Virgen María a Santa Margarita María. Ella le dice que Cristo le ha transmitido este mensaje diciendo, cada uno tenía una misión particular, unos por un lado las visitandinas, hacer conocer la devoción, y los otros hacer que esta devoción sea recibida con dignidad y mostrar el valor y la gracia que contiene esta devoción al Sagrado Corazón. Ahí se ve más el detalle del fresco justamente, donde se ven las dos grandes figuras, San Claudio de la Colombière y Santa Margarita María. Y luego se ve entonces la tumba. Esta es la tumba de donde están los huesos de Claudio de la Colombière y donde está el famoso cuadro que yo les decía al inicio, donde justamente Claudio de la Colombière celebrando la misa en el convento de las visitandinas, le da la comunión a Margarita María y ella ve en ese momento 3 corazones, los 2 corazones el de Claudio de la Colombière y el de ella, y el grande corazón de Cristo. Y ella siente que el Señor Jesucristo le dice, a partir de este momento, los 3 corazones son un solo corazón con el mío. Y entonces ella ahí entiende justamente que los dos, ella y Claudio de la Colombière, tienen que vivir para esta devoción del Sagrado Corazón, santificarse con esta devoción del Sagrado Corazón. Van a ser a partir de ese momento hermanados en el corazón santísimo de Jesucristo. Terminamos entonces este peregrinaje pidiéndole al Sagrado Corazón que nos ayude a ser devotos de Él, que podamos realmente estar escondidos en ese Sagrado Corazón, que podamos reparar los pecados y las ofensas que se hacen al Sagrado Corazón, especialmente al corazón de Cristo expuesto en el Santísimo Sacramento, como Él mismo se lo dijo a Santa Margarita María. Que el Señor nos conceda a nosotros la gracia de tener justamente, de vivir en nuestra vida la devoción al corazón de Cristo y enseñarla también a los otros, enseñar a los demás a reparar las ofensas del Sagrado Corazón, de poder consagrarnos nosotros, consagrar nuestra familia y ayudar también a que otras familias puedan consagrarse al Santísimo Corazón de Cristo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.